Buenas tardes, habla Felipe Ibáñez, gerente de grandes empresas del sector agroindustrias y alimentos. En nombre de DICE, les doy la más cordial bienvenida a este webinar denominado Agroindustria, enfrentando la pandemia y perspectivas económicas. Hoy nos acompañará Cristian Allende, quien estará moderando la conversación con Jorge Quirós. Cristian Allende es empresario agrícola, productor de fruta, presidente de GESEX, dirigente gremial, director de Fedefruta y vicepresidente de CNA. Ha trabajado por más de 30 años produciendo fruta de exportación y a través de GESEX llega con ella a distintos mercados, destacando permanentemente por su innovación en lo productivo y lo comercial. Ha obtenido importantes logros, tanto en lo personal como a través de sus sociedades, destacando algunos como Campo del año 2016, Premio Sofofa, Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. Jorge Quirós es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Duke. Después de una breve carrera académica, ha desarrollado el ejercicio independiente de su profesión como consultor principal de la firma Quirós y Asociados. En tal calidad, por un espacio de más de 20 años, ha asesorado distintas empresas, cubriendo distintas áreas como proyecciones económicas, valorizaciones de activos, litigios económicos, estrategia y negociación. Se desempeña además como consejero de la SNA, director de la Bolsa de Comercio de Santiago, además de ser director de otras compañías en Chile. Jorge y Cristian, les damos la más cordial bienvenida, pero antes de cederles las palabras, les quiero pedir por favor a todos que sus preguntas las vayan haciendo a través del chat, las que contestaremos al final de la presentación. Además, al finalizar este webinar, proyectaremos un código QR para que lo puedan escanear y contestar una breve encuesta que nos permitirá ir mejorando cada vez más estos webinars en adelante. Muchas gracias y ahora los dejo a usted, a Jorge, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes a todos. Quisiera partir agradeciendo a Banco Vice y a Vice Inversiones por invitarme a compartir hoy día con ustedes algunas reflexiones sobre el momento actual, sobre cómo viene la próxima temporada agrícola, el tema de la pandemia y otros temas que dominan la agenda local internacional. Bueno, quisiera partir con la presentación. No sé si ahora la están viendo, el título, Coyuntura 2020-2021, perspectivas para el sector frutícola chileno. Bueno, está claro que lo que ha dominado la temática ha sido la pandemia, y la pandemia tiene dos dimensiones. Tiene efectos macroeconómicos, a los cuales me voy a referir al comienzo. Después tiene efectos microeconómicos, que son los que les conciernen a ustedes principalmente en su negocio frutícola de exportación. Y juntando lo que hemos aprendido de los efectos macroeconómicos con los microeconómicos, vamos a concluir cuáles son las perspectivas de la temporada 2020-2021. Entonces vamos a los efectos macroeconómicos. En primer lugar, quisiera señalar que siempre se dice, oye, debido a la pandemia hay una gran recesión, etc. La verdad es que no es debido a la pandemia, sino que es debido a los efectos de las medidas tomadas contra la pandemia. No quiero minimizar los impactos de salud ni lo que ha significado en términos de sufrimiento y fatalidades, pero sí quiero decir que se han tomado medidas muy extremas e incomparables con ninguna otra pandemia que la lo que yo he llamado en otras oportunidades un experimento sin precedentes. Esto de cerrar la economía completamente y después apretar un botón para que vuelva a andar, es un experimento económico. No lo hemos tenido antes en la historia económica que conocemos, y por lo tanto estamos por un camino no mapeado, cuyo desenlace final todavía está por verse. Haciendo un poquito de historia, recordemos que esto fue muy rápido. Partió los últimos días de diciembre con algunas señales de alerta en Hong Kong, producto de algunos casos que se habían visto en la ciudad de Wuhan. Después, en enero, ya teníamos más antecedentes de
lo que estaba pasando en China. Y aquí hubo un delay, un retardo de la OMS en declarar la pandemia, cosa que hace recién en marzo. Y para esa fecha ya había la pandemia se había esparcido por parte del mundo ya occidental. Así que recién el 11 de marzo de 2020 la OMS declara formalmente la pandemia y empezamos a tener los efectos que tenemos. Quise partir señalando lo impresionante que fue para el mundo occidental ver lo que hizo China. Que China fue el primero que hizo este experimento de apagar la economía y después volver a encenderla. Acá hay una foto de Wuhan durante febrero. Estas fotos las conocimos todos, las conoció todo el mundo. Y bueno, tal vez hubo una subestimación de lo que significaba este efecto después, pero esto se fue traduciendo sobre todo en las redes. Y este como temor o esta sobre respuesta que vimos tiene algo que ver con la dinámica de las redes sociales. El mundo siguió básicamente dos estrategias. Hay una estrategia que la podríamos calificar de exitosa, que fue la de Asia. Asia optó por la supresión del virus. Y la supresión del virus ocurrió en parte porque hay regímenes autoritarios como China que cerraron la ciudad y sencillamente no dejaron que nadie saliera. Pero también ocurrió en regímenes no autoritarios como Corea del Sur o Taiwán, donde la experiencia antigua del SARS generó una cierta disciplina en la población y se pudo suprimir. Hay una diferencia entre suprimir y contener. Lo que hizo Asia fue suprimir, y al suprimir pudo salir más rápido, como de hecho lo están mostrando hoy día las cifras de China en materia económica. En el mundo occidental, en cambio, fue contener. Contener lo que ustedes conocen como aplanar la curva. Lamentablemente, yo creo que nadie calculó cuántos meses tenía que estar la curva plana, y ha sido una experiencia muy compleja. Ahora, hay que decir, en defensa de Occidente, que cuando partió lo de Asia eran pocos casos y la supresión requiere trazabilidad, y la trazabilidad se puede hacer cuando hay pocos casos. Pero cuando ya los casos son muchos, lo único que queda es contener. Y eso se hizo en el mundo occidental con distintos grados. Fue más o menos compulsiva, fue un poco más liberal en el caso de Suecia, fue más compulsiva en el caso de Alemania o de Dinamarca, fue desordenada en el caso de México, fue heterogénea en el caso de Estados Unidos, distintos estados tomando distintas medidas. Y así cada país tuvo su historia, pero en general el mundo occidental es un mundo donde se practicó la contención, situación que perdura hasta el día de hoy. Un problema muy relevante fue el de Italia. El ejemplo de Italia, con los médicos teniendo que decidir quién vivía y quién no vivía, produjo un impacto político enorme. Y ese impacto político generó una especie de reacción muy intensa, y además, como era algo que se seguía por las redes, y esto es único, una epidemia que se va siguiendo en tiempo real por las redes sociales, obliga a todos los políticos a tomar medidas bastante extremas. Boris Johnson declara el lockdown en marzo, a fines de marzo, a pesar de que, si ustedes revisan la historia de las políticas sanitarias del Reino Unido, que son las más avanzadas de muchos países, nunca consideró hacer un experimento de esta magnitud. Y eso refuerza de que el tema de que estamos viviendo una situación absolutamente nueva. Incluso Trump, que inicialmente había subestimado la situación, después termina también aislando a Estados Unidos de Europa, y con un poquito de zigzag respecto de sus políticas. Chile ya en mayo teníamos un 42% de la población bajo cuarentena, y teníamos sectores completos totalmente detenidos en su actividad. Este experimento económico tiene unos efectos enormes, y no hay que minimizarlo. Acá en este gráfico tenemos el crecimiento de la actividad económica desde 1980 a la fecha, y el dato que tengo al final, aquí donde estoy apuntando, es el 2020 estimado.
La línea azul es el crecimiento del mundo y la línea de esta de color como medio café. Soy medio daltónico yo, así que voy a decir que es naranjo o salmón. Es la de América Latina y el Caribe. ¿Ya? Porque este es un experimento económico sin precedentes. Fíjense que el mundo estima el Fondo Monetario Internacional que va a caer un 4,9%. Ustedes recordarán la crisis subprime. Acá está la crisis subprime. El mundo cayó un 0,1%. Y desde el año 80 no había tenido nunca el mundo un crecimiento negativo. Ni siquiera en el año 82, con la política de Paul Volcker, que ustedes la recordarán, del quiebre drástico de la inflación después de las altas inflaciones de los años 70 en Estados Unidos. En consecuencia, esta caída es no vista antes. Vamos a ver después otras comparaciones. Y la caída en América Latina y el Caribe es aún más grave, un menos 9,4. Lo peor que hemos tenido fue el 83, un número parecido al menos 3. Tuvimos acá la crisis subprime, América Latina un menos 2. Este menos 9,4 es un número absolutamente inusitado. Continuando, acá tengo otro ejemplo que grafica lo absolutamente novedoso en el mal sentido de la palabra de lo que ha sido este efecto económico. El segundo trimestre del año 2020, Estados Unidos cae un 9,1%. Si ustedes vean las cifras oficiales de Estados Unidos van a encontrar otro número, pero esto lo estoy haciendo como se hace en Chile, o sea, comparando trimestre con trimestre del año anterior. Y este número, acá tengo una serie que va desde el año 1949 a la fecha. O sea, este número no se observa nunca en la posguerra. Nunca una caída de esta magnitud. Acá tenemos la caída de la subprime, acá tenemos las típicas recesiones que había en la posguerra, pero nunca una caída de esta magnitud. Hay que retroceder a los años 30 para encontrar una contracción económica de este tamaño. ¿Ah? Lo mismo con el desempleo. Acá tengo el desempleo en Estados Unidos desde el año 1948 y tenemos un impacto enorme del desempleo, muy fuerte, 14,7 llegó, ha bajado hoy día a 7,9. Y aquí quiero decir una palabra muy, muy concreta de Estados Unidos, de que esta es una experiencia que no es extrapolable a Chile. ¿No? Esto de subir el desempleo y después bajar, porque Estados Unidos tiene un mercado laboral muy, muy flexible, y así como un mes pueden despedir millones de personas, al otro mes pueden contratar millones. ¿No? En el caso de Chile, tú despides y tienes indemnización, una serie de costos de despedir, y como tienes tantos costos, lo piensas mucho cuando vuelves a contratar. ¿No? Lo que hemos observado en Chile es que cuando hay un aumento del desempleo, tiende a ser muy, muy persistente recuperar después esas cifras hacia adelante. Y si vemos también con Europa, en Europa el segundo trimestre del 2020 la actividad económica se contrajo un 14%. Acá tengo cifras últimos 20 años, una cifra nunca antes vista. Y lo mismo cuando uno ve país por país, son todas caídas de 2 dígitos el segundo trimestre del año 2020. ¿No? Son caídas enormes por cualquier parámetro que se mida, por cualquier métrica que se mida, y esto refleja una situación muy, muy nueva, no vista antes en el mundo occidental. O sea, no es algo que uno pueda decir, bueno, tenemos esta caída, después nos recuperamos. Sí, es cierto que puede haber un rebote, es cierto que hay muchas predicciones de rebote, yo mismo las comparto, pero esto no es trivial. Estas caídas dejan efectos, generan cambios y nos hacen entrar en un terreno no mapeado. ¿Ah? Acá tenemos un gráfico que es bien interesante porque muestra estas caídas del mundo occidental. La línea azul, Estados Unidos, la línea de esta color más salmón, Europa, y acá tenemos en la línea gris el caso chino. Como ven ustedes, una fuerte caída el primer trimestre del 2020, pero después una recuperación muy fuerte el segundo trimestre. Y esto es el efecto de la supresión. O sea, China, igual que muchos países de Asia, suprime el virus. No lo contiene, lo suprime. Se acaba. No hay segunda ola. ¿Okay? Y por lo tanto hay un rebote.
los países occidentales contienen, no suprimen, y por lo tanto, como vamos a ver, tienen segundas olas, que la estamos viviendo en este minuto. Y eso nos lleva, por ejemplo, a que la proyección del Fondo Monetario para Estados Unidos este año es una caída del 8%, para la Unión Europea es una caída del 10,2%, pero China este año, tomando el año completo, se espera que crezca un 1%. Por lo tanto, la proyección de Asia es muy distinta a la que uno ve en Europa y Estados Unidos. Por fortuna tenemos evidencia de la crisis de 2008. Yo en la crisis de 2008 tenía muchas dudas de si China iba a poder seguir creciendo a pesar de una contracción en Estados Unidos y Europa, porque los países al final están interconectados, ¿no? Pero el caso de 2008, de la crisis de 2008-2009, mostró que China ya tenía un tamaño suficiente y había suficientes interrelaciones comerciales con el resto de Asia y con otros países como para que China y Asia en general pudiese seguir creciendo. Por lo tanto, eso ya no es un factor de incertidumbre hoy día y podemos confiar, creo que hay unas pocas cosas que se pueden confiar, en que Asia ya está teniendo un rebote y lo vamos a ver con mayor fuerza, como vamos a ver más adelante el próximo año. ¿Qué pasa en Chile? En Chile tenemos efectos bastante profundos porque se suma la pandemia a los disturbios sociales que tuvimos en octubre, que tuvieron un impacto de muchos meses, y se suma la incertidumbre política que viene a futuro con el tema constitucional. Chile también, si ustedes se fijan, se espera para el año 2020 una caída del 5,5% del PIB, y hay que retroceder hasta 1983, acá tengo la serie desde el 80 hasta el 2020, hay que retroceder al año 1983 para encontrar una caída de similar magnitud. Acá tenemos la caída que tuvo en la crisis asiática, un menos 0,4. Acá tenemos la caída que tuvo en la crisis subprime, que es un menos 1,6. Es una caída del menos 5,5. ¿Okay? Empeora las cosas que veníamos con tasas de crecimiento extremadamente bajas en el periodo 2014-2017, tasa entre el 1 y el 2%, muy baja para lo que era la historia de Chile. Tuvimos una pequeña recuperación en el 2018, pero terminamos el 2019 con un 1,1, un performance muy mediocre, y por lo tanto nos pilla esta caída con un performance muy mediocre en los años anteriores. Hay sectores que están enormemente afectados en Chile, y no hay que olvidarse que hoy día hay 750.000, 749.000, 747, o sea, casi 750.000 trabajadores que se han acogido a la ley de protección del empleo. Y muchos de estos son empresas que no van a poder volver a contratarlos de vuelta, ¿no? Y pues, desde luego hay sectores especialmente afectados: el comercio al por mayor y menor, la construcción, alojamiento y servicio de comida, industria manufacturera. Eso nos deja amplios sectores del PIB con problemas muy serios. La construcción en particular, el sector construcción es un sector con bajos márgenes, y en el mejor de los casos, las constructoras, por ejemplo, que han estado basadas en Santiago han tenido que pasar 2, 3, 4 meses sin actividad, soportando costos fijos importantes. Y por lo tanto tenemos sectores, la construcción es particularmente importante porque es muy intensiva en empleo, y tenemos entonces sectores que están gravemente deteriorados, ¿no? Yo creo que no hemos visto todavía todo el impacto que esto va a significar en términos de cierre de empresas y de quiebra. Hay una especie de rollover, de reprogramaciones y de tirar las deudas hacia adelante, pero hay empresas que estructuralmente van a quedar con los balances muy dañados y muchas van a tener que definitivamente cerrar. Y en términos de desempleo, de nuevo, tenemos una tasa de desempleo hoy día del 12,9. A diferencia de Estados Unidos, no esperen que esto baje. Chile no es Estados Unidos, no tenemos esa cosa de que despedimos y después recontratamos al mes siguiente. Despedir es muy caro. Y por lo tanto la recontratación se piensa muchas veces, y este número tengo que retroceder hasta el año 86 o 87,
para encontrar un número parecido. Aquí hay un tema que hay que tener en cuenta, y es el siguiente. Desde marzo del 2020 se han destruido 1,75 millones de empleos, ¿no? Si la mitad de los que están bajo la ley de protección al empleo quedan desempleados, ¿ya? Y la mitad de los que se fueron de la fuerza de trabajo desde la crisis de octubre hasta la fecha vuelven, el desempleo hoy día sería 24%, ¿no? Súmenle eso un poco más de la mitad y llegan tranquilamente a cifras que empiezan a bordear el 30%, que es un número que hay que retroceder a la gran crisis del 82 para encontrar algo de similar magnitud. Por lo tanto, la situación económica en Chile es de una gravedad enorme y es de un elemento también que va a ser de efervescencia social que todavía no sabemos qué niveles puede alcanzar, ¿no? Sumemos a eso un deterioro fiscal muy significativo. Tenemos un déficit del 8,2% del PIB. Y de nuevo, ¿con qué se compara este número? Bueno, hay que retroceder al año 72 para encontrar un número parecido, ¿no? En términos de deterioro fiscal. Esta es proyección del 2021, se espera que ese déficit baje a 4,3, pero yo tengo serias dudas de que esto se pueda cumplir en 2021, y lo más complicado de todo es la situación de deuda, ¿no? La situación de deuda pública. Recordemos que la deuda pública neta, o sea, los activos del gobierno de Chile menos los pasivos, el año 2018, o sea, hace 2 años nomás, era 5,7% del PIB. Que eran las deudas netas más bajas del mundo, ¿ok? Con estas proyecciones, que ya son medianamente optimistas a mi juicio, vamos a llegar a una deuda pública neta el año 2024 a un 45,1% del PIB. Es cierto que hay países que tienen más deuda neta que Chile, pero son países de otra categoría. O sea, Alemania tiene más de 60, seguramente va a llegar a 80, pero son países que tienen mucho más años de credibilidad fiscal que nosotros. Y por lo tanto, estas son cifras que son bastante preocupantes, sobre todo en cuanto a que con una economía creciendo poco, la deuda se paga con impuestos y no hay mucho espacio para subir impuestos en las condiciones actuales. Y esta es una deuda que se ha adquirido sin resolver ninguno de los problemas sociales que se decía que había que resolver en octubre del año pasado. Tema de pensiones, tema de salud, tema de educación. Por lo tanto, tenemos una coyuntura en Chile que no hay que minimizarla ni subestimarla, ¿no? Es extremadamente complejo. Esto se refleja, ustedes sabrán que en agosto de cada año hay un grupo experto que calcula el PIB potencial de Chile, y eso lo calculan para efecto de calcular el déficit estructural del gobierno. En agosto del 2019, justo antes de la crisis social, este es el PIB potencial que se proyectaba: 3,1, 3,2, 3,3, 3,3, hasta el 2024. Después de la crisis social hubo que hacer una junta extraordinaria y corregir este PIB potencial, y baja esta línea que está acá, debajo de la primera de la azul. Después de el inicio de la pandemia, una nueva corrección, que es esta línea gris, que está acá. Y finalmente, en agosto de este año, tuvimos la proyección oficial, que es un 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, o sea, es básicamente la mitad del PIB potencial que se predecía hace un año atrás. Consecuentemente, estamos viviendo una situación que no solo está complicada hoy día, sino que se proyecta que siga siendo bien compleja a futuro. Esto se refleja en el dólar, ¿no? Cuando los países se empobrecen, las monedas se deprecian, y eso lo vemos. Recordemos el 18 de octubre, antes de la crisis social, teníamos un precio del dólar de 713 pesos. Acá tenemos el impacto de la crisis en una subida muy fuerte que pasó los 800 pesos el dólar, después se retrocedió,
pero igual quedamos con 40 pesos más, en 7.50 casi, el 2 de enero, pero después tenemos el efecto pandemia, que vuelve a hacer subir el dólar, y ustedes lo ven acá, cómo he llegado acá y hoy estamos en niveles parecidos a los 300 pesos. Si estuviéramos en un mundo normal, con un precio del cobre como está entre 2,9 y 3 dólares la libra, tendríamos un tipo de cambio por debajo de 700 pesos. Como están las cosas hoy día, el tipo de cambio está más cercano a los 800 pesos, ¿no? Por lo tanto, tenemos una situación bien particular a nivel macro, ¿no? Es un poco la visión macro. Si estudiamos un año normal, o más normal, o un poco más normal en Chile, políticamente hablando, yo tendría, para predecir el tipo de cambio, tendría que mirar lo que pasa con el tipo de cambio afuera, ¿ya? O sea, con el dólar versus las otras monedas. Y vamos a ver después que hay buenas razones para pensar que el dólar respecto a las otras monedas se tenga que devaluar. Ustedes recordarán en los años 90, el punto focal no era el déficit entre Estados Unidos y China, sino que era entre Estados Unidos y Japón, ¿ah? Y cuando el yen se apreciaba respecto al dólar, era una señal que ese déficit nos estaba cerrando. Hoy día el equivalente es el déficit entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, y ya no es el yen, sino que es la moneda china, el renminbi, y esa se ha apreciado, o sea, se ha devaluado el dólar respecto a la moneda china este año, y si uno usa el paralelo con Japón, de los años 90, se debiese devaluar el dólar respecto a las otras monedas del mundo en los siguientes meses, no obstante algunos eventos de volatilidad que va a haber que probablemente por un tiempo corto sirva todavía de refugio, pero hay una tendencia clara al dólar a depreciarse respecto a las monedas. Entonces, en un escenario normal en Chile interno, el tipo de cambio sería mucho más bajo. Sería mucho más bajo porque estaría reflejando esta tendencia incipiente a la caída del dólar respecto a otras monedas del mundo, por un lado, y estaría reflejando este mayor peso del cobre. Sin embargo, ni uno ni otro se reflejan, sino que se refleja más bien la situación interna. Y la situación interna lo que te muestra es que cuando Chile crece muy poco, el dólar sube y la moneda local se deprecia, y ese tema es muy relevante. Eso en cuanto a los efectos macro. Vamos a los efectos micro. ¿Qué es lo que pasa con el sector agrícola? ¿Qué es lo que pasa con el sector frutícola en este escenario? Bueno, hay que decirlo, en general, cuando la economía local le va mal, a la agricultura le tiende a ir mejor. Y eso ha sido histórico, ¿no? Y cuando la economía local le va mal, como hemos visto, hay una depreciación del peso, y eso nos lleva a un tipo de cambio real muy favorable, que a pesar de esta tendencia incipiente a la caída del dólar respecto de otras monedas en el mundo, no se va a reflejar en Chile. En Chile, con fluctuaciones, el tipo de cambio real se va a mantener más o menos los niveles de estabilidad, incluso puede que se deprecie algo más, y eso es positivo para el sector. Y lo otro que es positivo, y por eso que cuando la economía local le va mal, a la agricultura le va bien, es que va a haber abundancia relativa de mano de obra. O sea, con los tasas de empleo que tenemos, el tema de escasez de mano de obra o de aumento de costo de mano de obra no va a ser un tema. Va a ser un aumento de costo, todos los protocolos de seguridad y sanitarios que hoy existen, que sin duda generan costos logísticos, costos operativos mayores, pero la contrapartida es que va a haber una abundancia relativa de mano de obra que va a tender a compensar ese efecto. Por lo tanto, estos efectos macro adversos en el mundo agrícola son positivos. Y es triste decirlo, pero así es, ¿no? Ni hablar de la minería, que está viviendo un momento muy especial. Nunca los mineros habían visto un precio del cobre de 3 dólares con un tipo de cambio de 800 pesos. Por lo tanto, hay sectores exportadores muy relevantes que van a tener una perspectiva positiva. ¿Por qué el tipo de cambio real va a seguir siendo alto? Acá tengo un gráfico donde esta línea salmón es el tipo de cambio real bilateral, o sea, entre Chile y Estados Unidos corregido en ambos países por inflación. La línea azul es el crecimiento del IMASEC. ¿Ah? El IMASEC lo tengo medido en este eje de acá, y el tipo de cambio real en índice 100 acá, en este eje de acá del lado izquierdo.
ustedes ven que cuando la economía se mantuvo creciendo a tasas muy altas, superiores al 7%, entre el 87 y el 97, lo que hizo el tipo de cambio real en Chile fue caer, 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 caer. O sea, este es el periodo en que ustedes se deben recordar en sectores cultivos tradicionales, con problemas en Chile, con una presión de tipo de cambio muy fuerte. ¿Qué ocurre cuando viene la crisis asiática? Hay una caída del crecimiento y después nos instalamos en un plató más bajo de crecimiento, entonces el tipo de cambio real inmediatamente refleja una alza, ¿no? Se devalúa el peso respecto al dólar porque la economía crece poco. ¿Qué pasa después? Bueno, a mediados del 2005 empieza el boom de commodity, el superciclo, particularmente en cobre. El crecimiento sube respecto a lo que había sido la primera mitad de los 2000 y el tipo de cambio, por lo tanto, cae, ¿no? La moneda se aprecia. Acá hay un pequeño pic, que es el periodo de la crisis 2008-2009, en que cae el crecimiento en Chile, se devalúa, pero por un tiempo muy corto, porque los commodities se recuperan inmediatamente y tenemos un fuerte crecimiento 2010-2014 que se caracteriza por un tipo de cambio real bajo, ¿no? Como este que está acá. Después tenemos el periodo de crecimiento mucho más mediocre, del 2014 al 2017, el tipo de cambio real sube, tiene una pequeña apreciación, fíjense acá, 2017-2018, en que la economía se empieza a recuperar, pero tan pronto la economía vuelve a caer, como está cayendo ahora, el tipo de cambio se dispara nuevamente a niveles muy parecidos casi a los que vimos en la crisis asiática. Por lo tanto, la perspectiva de crecimiento de Chile, unido a los problemas políticos que hay, nos sugieren que el tipo de cambio real, a pesar de las tendencias internacionales que van en el sentido contrario, probablemente se va a mantener relativamente alto. Sector frutícola, primero una mirada al bosque, es un sector que viene creciendo sistemáticamente. Entre el 2003 y el 2019 tenemos crecimiento en todos los rubros. Hay rubros que están más consolidados, como uva, manzana, palta y kiwi, crecimiento entre el 3 y el 4,5% anual. Esto es un crecimiento enorme, entre paréntesis, todos crecimientos muy significativos. Y ni hablar de los productos que todavía están en una fase que diríamos no de madurez, como los arándanos y cereza, que están creciendo en el último tiempo entre 15,6% y 23,9%, desde base muy baja a convertir a Chile en algunos de estos rubros en el país exportador más importante del mundo. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Un poco para aprender. Básicamente lo que tuvimos fueron, acá tenemos un índice de bienes, producción en bienes el segundo trimestre, el primer trimestre positivo en general, en frutas, uvas, duraznos, cerezas, carozo, o levemente negativo, una contracción de los despachos el segundo trimestre, el 2020, y después una caída de valores, también acumulado a agosto del 2020 respecto al año pasado. Esta caída de valores es medida en dólares, ¿okay? Si la medimos en peso, comparado con el año anterior, la verdad es que la devaluación del peso compensa esta caída, digamos, y por lo tanto el cierre de temporada es en general positivo. Y esa es la situación. Ahora bien, si vamos a ver por producto, ¿ya? Y aquí bueno, está Cristian, que sabe mucho más que yo respecto a qué es lo que pasa en cada producto, pero desde el punto de vista económico es interesante mirar por producto, porque lo que aprendemos de esto es que cuando hay una situación de incertidumbre, en ese periodo chico de incertidumbre, los precios bajan, ¿no? Y la situación es compleja. Y si uno le tocó exportar un poco antes de incertidumbre o un poco después, la situación es mucho más positiva. Y lo tenemos acá. O sea, depende del timing. Ahora, ¿cómo mido la incertidumbre? Es muy fácil. Se mide, o por lo menos yo la mido por el S&P 500, que es el índice accionario como el IPSA de Chile, pero de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno mira el S&P 500, tenemos acá desde el 2019, comienzo, una subida, venía subiendo, tiene una caída abrupta en marzo de este año y después una recuperación. Entonces, este marzo del 2020 es el periodo de máxima incertidumbre e incluso incertidumbre diaria. El 5 de marzo cayó 3,4, el 10 de marzo cayó 7,7,
el 12 9,5, el 16 un 11,9. O sea, esta es una gran incertidumbre. Y el que le tocó despachar volúmenes grandes en estos periodo de marzo, lo que vio fue una especie no dislocamiento, pero sí un wait and see, y eso generó efectos negativos en esa ventana. ¿Ah? Los que pudieron salir antes, porque biológicamente la fruta madura antes, no lo vieron. ¿Ah? Y algunos que salieron después, o mucho después, por lo menos es la evidencia que he ido recogiendo con conversaciones con agricultores, particularmente cítricos, fue una temporada bastante positiva. Pero en la ventana de incertidumbre fue compleja, y esto lo vemos claramente. Por ejemplo, acá tengo la uva de mesa, la línea salmón es el volumen, cada año desde el 2015 tiene su pic en torno por ahí por marzo, baja después, vuelve a subir, vuelve a bajar, en fin, esto es una cosa estacional. Y entonces a la uva le tocó justo, ¿te fijas? El pic de uva de salida de Chile le tocó justo en el periodo de contracción del S&P 500, que es esta línea azul, ¿ok? Entonces, no sorprendentemente, en el caso de la uva de mesa, la caída en valor fue de menos 20,6, a pesar de que la cantidad por un físico cayó 7,6, el precio cayó un 4,4 en total en la temporada, pero principalmente explicado por lo que pasó en ese periodo en particular. Algo parecido pasa con la manzana, que también los pics coinciden con el mes de marzo, y lo que tenemos ahí, de modo muy similar, es una caída de precio de la temporada completa de 6,1, de nuevo en dólares, está más que compensada con la devaluación, y tiene una caída en valor de 13,9. Sin embargo, si ustedes van a la palta tiene su... Y entonces, no sorprendentemente, en la palta tuvimos un aumento de precio de 15,4. Ahora, puede haber influido también que cayó las cantidades en un 8,1, un aumento de valor en total de 6,9, pero claramente no le tocó pasar por el periodo complejo. ¿Ah? Lo mismo fue la cereza. ¿Ah? La cereza, mira, tuvo justo su pic más importante antes del derrumbe del S&P 500, y la cereza también tuvo una pequeña caída de precios, o sea, una caída de precios del 8,2, pero recordemos que la cantidad del volumen físico fue un aumento de 27,3. En valor es un crecimiento de 16,9, y en general se pudo lidiar principalmente de esa ventana compleja, y por lo tanto lo que nos muestra esto, que a pesar de la caída de exportación del segundo trimestre del 2020 en valores, que está concentrado en marzo, existen elementos para estar optimista, porque asociamos esa contracción a un periodo muy particular, y hay elementos para estar optimista. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, el 31% de exportaciones totales de Chile se destina a China. China es un importante destino de la fruta fresca, un tercio, y China, como ya dije, no está en recesión en el 2020 ni va a estar en el 2021. Es un mercado que va a seguir creciendo. Por otro lado, en Estados Unidos, que sí está en recesión, ha habido un efecto importante de las transferencias del Paycheck Protection Program, y ese efecto logró mantener los niveles de consumo elevados, y en particular el consumo en el canal del supermercado, que se mantuvo muy firme. Y acá hay un gráfico interesante. Estas son las ventas del retail en comida, digamos. Fíjense, cuando viene la crisis del 2008-2009, cae y después sube, pero se mantiene en un nivel bajo. O sea, se demora varios años en llegar al nivel anterior. Acá lo que tenemos es una caída puntual y después un rebote inmediato, y que ya quedamos en el nivel anterior. Esto tiene que ver, sin embargo, con las políticas fiscales. ¿Ah? Y esas políticas fiscales, hoy día hemos sabido que están en un estado de gridlock, de empantanamiento entre el Congreso y el presidente Trump, sacando a suspender las conversiones hoy día durante el día, y por lo tanto pudiésemos tener en las siguientes semanas un efecto negativo en el consumo. Por suerte, todavía no nos pilla con los despachos. ¿Ah? Pero el presidente Trump ha dicho que una vez que gane las elecciones y que gane el Congreso, va a restituir la política fiscal. ¿Ah?
Gane quien gane, esa política fiscal va a ser restituida después de las elecciones, probablemente después de noviembre. El otro efecto importante que tenemos un temor muy grande en los consumidores y hubo una especie de acaparamiento. Y estas son las ventas de supermercados que crecen en Estados Unidos y se mantienen a nivel alto a pesar de la tremenda recesión que se está viviendo. Básicamente desocuparon todos los locales, los consumidores, y eso en muchos casos, no en todos, pero tendió a compensar, o más que compensar, el canal Horeca, que fue el que se derrumbó. ¿Qué perspectivas tenemos para el 2020-2021? Dos elementos a considerar. Primero, hay un temor a la segunda ola de contagio, ¿no? ¿Y qué puede pasar con nuevas medidas de contención? Eso en el lado medio vacío del vaso, pero en el lado medio lleno tenemos perspectivas favorables para China, creciendo en 2020 incluso, y para otros mercados destinos que se espera algún grado de rebote respecto a la caída que hubo este año. Vamos viendo primero lo de la segunda ola de contagio. Acá tenemos el caso de España. Fíjense ustedes, primera ola de contagio, perdona, voy a retroceder. Acá tenemos el caso de España, esa fue la primera ola, esta es la segunda ola. ¿Okay? Italia con una segunda ola un poco más chica, pero con una mayor ola al comienzo. Lo interesante, sin embargo, es que miren las mortalidades. Las mortalidades en la segunda ola son prácticamente cero. O sea, es una segunda ola sin mortalidad, ¿no? Y eso se observa en varios países. Ustedes ven en Francia, que tiene una segunda ola muy grande, Reino Unido también, la estamos viendo en este minuto, pero las muertes son prácticamente nada comparado con lo que hubo, ¿no? Eso tiene varias explicaciones, me puedo extender después en las preguntas, pero es una segunda ola con muy poca mortalidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema son las redes sociales y el tema político, que aunque tenga poca mortalidad, probablemente igual va a haber medidas de contención. Fíjense, el mismo patrón en muchos países, pero probablemente igual haya medidas de contención. Y si uno proyecta que la vacuna, cuándo va a estar, cuándo va a ser masiva, etc., es re fácil llegar a pensar que vamos a seguir con medidas de contención en el mundo occidental, que van y que vienen en zigzag por comunas, por condados, etc., por lo menos hasta mayo del año 2021, por lo menos, ¿no? Pero es una segunda ola con mucha menor letalidad, ¿no? Estos son los destinos de las frutas, básicamente cereza de China, uva, manzana, arándano, el primero más importante de Estados Unidos, si bien manzana está muy repartido, tiene también Sudamérica, tiene algo de China, nueces Alemania, en fin. Ahora, ¿qué pasa con estos países? ¿Cuáles son las proyecciones que hay para estos países? Acá tengo las proyecciones del Fondo Monetario, en general son todas positivas. China muy grande, 8,2%, Estados Unidos algo menor, 4,5%, Unión Europea 6%, el mundo 5,4%. Dicho esto, que esto es positivo, algunos warning, algunas advertencias. La advertencia de Estados Unidos, la principal, es política. Así como el año pasado esto estuvo dominado por la pandemia, yo les digo, esta temporada va a estar dominada por la política. Va a estar dominada por la política porque tenemos una incertidumbre, si el resultado en las elecciones es estrecho, vamos a ver tal vez cosas que no hemos visto nunca en Estados Unidos, una incertidumbre muy grande. Si ganan los demócratas, uno mira el mercado accionario y ya todo el mundo está haciendo hedge contra el S&P 500, que puede tener una corrección. Y si eso ocurre, vamos a tener una ventana. Y a lo mejor este año va a ocurrir algo distinto. En vez de que nos pille en marzo, nos va a pillar un poco antes. Nos va a pillar entre noviembre y enero. Entonces probablemente van a ser otros frutos los que se van a ver afectados. Y también se agrega a eso, probablemente después de todas estas convulsiones, en que por un tiempo corto el dólar se ve como refugio, probablemente una caída del dólar respecto a otras monedas, y eso encarece las importaciones de Estados Unidos. En el caso de Europa, este 6% yo lo deflacto un poco. El Fondo Monetario siempre parece que hay muchos europeos trabajando en el fondo, y siempre dicen crecimiento de Europa más alto de lo que son después. Y además tenemos un tema monetario fiscal que no está del todo resuelto en la Unión Europea. Así que hay incertidumbres ahí también. Pero en general vamos a ver cifras positivas. No vamos a ver una repetición de un PIB negativo.
Pero las proyecciones del Fondo Monetario, que son las que yo mostré aquí, pueden cambiar. La próxima semana salen las nuevas. Yo creo que van a moderar la caída que estimaba en el 2020, pero también van a moderar la recuperación que se espera en el 2021. En síntesis, el cuadro interno de Chile se ve muy complejo, no lo subestimen. Sin embargo, para las exportaciones frutícolas se ve bastante propicio, primero por un tipo de cambio favorable, que creo que se va a mantener, con fluctuaciones obviamente, pero más o menos en los rangos que estamos viendo, mano de obra abundante, y mercados de destino en recuperación. ¿Cuál es el único warning? ¿Cuál es el único cuidado? ¿Cuál es la única precaución? Es un evento político, incertidumbre política principalmente en Estados Unidos. Yo creo que este seminario se llama Exportando en Pandemia. Yo creo que los productores ya supieron lo que era exportar en pandemia, ya saben que cuando hay ventana de incertidumbre la cosa es compleja. Yo creo que la pandemia viene con una segunda ola, pero no viene con niveles de mortalidad como las que hemos visto. Por lo tanto, no viene con ese pánico generalizado que vimos en el comienzo. Pero sí vamos a tener una incursión este año en terreno no mapeado en materia política en Estados Unidos. Y eso va a ser un factor que en algún minuto vamos a tener probablemente alguna corrección en el S&P 500 y vamos a tener consecuencias probablemente unas ventanas de inestabilidad en los despachos como lo que tuvimos el año pasado, en el mes de marzo en particular. Probablemente esta vez va a ser un mes distinto, a lo mejor va a ser diciembre y enero, y ya para marzo vamos a estar habiendo superado esta situación, pero vamos a tener una ventana de volatilidad. Bueno, eso básicamente lo que quería compartir hoy día con ustedes, y voy a estar muy grato va a ser muy grato compartir preguntas o conversación con Cristian respecto de estas ideas, ¿no? O sea, las perspectivas en general son auspiciosas, pero el driving force, el elemento que nos debería preocupar hoy día con incertidumbre, el tema político de Estados Unidos más que la pandemia. Y eso era básicamente lo que quería compartir hoy día con ustedes. Muchas gracias. Quiero agradecer al Banco Vice por este tipo de acercamiento con sus clientes. Vamos a tratar en unos 20 minutos de responder algunas preguntas con Jorge, de las que usted, la gente que nos está viendo, nos han enviado. Primero quiero también agradecer porque me gustó mucho la mirada optimista que vislumbra Jorge, y además que estoy bastante de acuerdo con su mirada, ¿no? Los productos saludables están siendo muy solicitados hoy día de forma presencial y online, y como para darle un ejemplo, en Chile, que es un mercado bastante chico para lo que es los productos, digamos, de fruta y verdura, en Chile la asociatividad de Jumbo con Corner Shop ha hecho subir las ventas de fruta y verdura en un 20%, y que es el segundo mayor crecimiento que han tenido después de los lácteos. O sea, es increíble como esto, que ahora estamos aquí también en este webinar, todo el mundo lo ha ido trasladando a sus casas y está dando unos frutos increíbles. Primero, la primera pregunta de las que ustedes nos han enviado, la voy a responder yo, y quiero compartir con ustedes lo siguiente. ¿Cómo vemos la situación sanitaria nacional y mundial como catalizador para identificar el desafío de la próxima temporada? En este sentido, pienso que estamos mucho mejor que en febrero o marzo, cuando se desató la pandemia y las exportaciones de Chile y el mundo se enfrentaron a algo totalmente nuevo. No sabíamos en ese minuto para dónde íbamos y qué pasaba. Y muy complicado para algunas especies que sufrieron más que otras, como mostraba Jorge en su gráfico, dependiendo el momento que lo pescó a cada uno. Y esto se salió adelante con más bajos precios, como se mostraba en algunos momentos, pero se pudo vender todo. Nosotros mismos en la exportadora en un momento, en marzo, abril, veíamos que la cosa estaba lenta, no se vendía y estábamos con una incertidumbre muy fuerte y muy preocupante. Pero esta próxima temporada, con más de 9 meses de experiencia desde que partió esto,
con una temporada, como decía Jorge también, terminada de la exportación de cítricos y que fue muy buena, ya tenemos muchas más cosas claras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Las medidas sanitarias, las preocupaciones en los campos, en las centrales frutícolas y países de destino. Por lo que deberíamos estar mucho mejor preparados y no debería ser una temporada muy diferente a las otras que hemos tenido. El mundo está expectante, como lo decía recién, de comer productos sanos y la fruta es una de ellos. Pero hay que tomar muchos resguardos y no relajarse. Será, yo creo que muy importante en todos los destinos y muy especialmente en China. En China hoy día están las autoridades muy preocupadas. Ustedes lo han visto en las publicaciones que han habido en el caso del salmón y algunos otros alimentos, que no ha habido ningún problema con la fruta de ningún destino del mundo, pero hay que estar preocupados y un tema que tenemos todos que hacernos cargo. La segunda pregunta que nos han enviado para Jorge, ¿cómo ves la posición de la banca ante los desafíos que está enfrentando la industria de alimentos en general en Chile y en el mundo, Jorge? Bueno, tal vez yo no sea el más competente para contestarlo porque estaba en el banco y debiese contestarlo el banco. Sin embargo, creo yo que lo que he visto es que también, al igual que muchos otros sectores, la banca primero estuvo muy reticente. El gobierno trató de imponer una serie de medidas que son complejas a un sector como el bancario. Pero creo que hay una mirada hoy día que se está trasladando desde sectores que eran muy tradicionales y de mucho boom, como el inmobiliario, etcétera, a sectores exportadores, porque son los... mira, aquí es un tema de mirada larga. O sea, aquí retrocedimos muchos años. Retrocedimos al mundo de deuda externa. Yo, por primera vez, he vuelto a mirar la balanza de pago, una mirada hace 25 años. Hace 25 años que nos preocupaba si había reservas suficientes en el Banco Central. Por lo tanto, los sectores que hoy día van a tener mayor desarrollo son los exportadores y los vilipendiados exportadores de recursos naturales y materias primas, en particular la fruticultura, el cobre, etc. Cobre es una situación muy especial también que se está dando. Por lo tanto, yo esperaría que la banca tenga ese pequeño mirada más positiva en el sector exportador, sobre todo exportador de productos básicos o saludables, como tú dices, en la coyuntura actual, y probablemente con un poco más de prudencia y reserva en sectores que hasta hace poco eran los preferidos, ¿no? Perfecto. Después podemos a ver si que la empleamos más. Otra de las preguntas que nos han llegado es ¿cuáles son los mayores dolores de cabeza del área comercial de una empresa exportadora chilena y que vende fruta al extranjero? ¿Cuáles serían las mayores oportunidades de mejora? Aquí la voy a responder yo. Pienso que algunos de los mayores problemas que tienen las áreas comerciales de las exportadoras es poder cumplir semana a semana los compromisos con los supermercados. Es decir, las cantidades, calidades, la logística. Hay que tener en cuenta que estamos lejos de todos los mercados y las frutas, especialmente las más perecibles, que son las frutas de verano, son de cosecha errática. Es decir, cuando se hacen los programas en primavera y se entregan con los supermercados y se entregan durante el verano, no es muy fácil poder juntar todas las variables. Variedades, calibres, calidades, cantidades toda la semana, que es como se hacen los programas. Ustedes comprenden que los supermercados, que son los grandes compradores de la fruta en el mundo, tienen que tener unas ventas semanales. Entonces, cumplir eso es un tremendo desafío para los comerciales. Cuando las calidades no son las previstas, tienen que buscar otros mercados alternativos. Pero sí hay muchas oportunidades de mejora, que es parte de la pregunta. Hay mejores tecnologías y metodologías para programar y estimar las cosechas. Trabajar mucho con los productores en obtener mejor calidad y más pareja. Esos son parte de los desafíos que tienen los comerciales día a día y donde pueden obtener mejores resultados o mejores precios.
Otra de las preguntas, Jorge, para ti es que ya le contestaste bastante en parte, o en general, que era cómo es la expectativa para el tipo de cambio del año 2021. Yo creo que la contestaste con creces, no sé si quieres ampliarte en esa respuesta. Sí, sí, solamente tener en cuenta que van a estar estas dos fuerzas, va a estar la revaluación, lo que yo creo que va a ser una suerte de devaluación del dólar en los mercados internacionales, muy probablemente. Después de este periodo de tumulto que vamos a ver, tal vez al dólar como refugio el último trimestre de este año, pero después el segundo año que viene una caída del dólar, creo yo, respecto a otras monedas. Pero en Chile yo creo que van a primar los efectos chilenos, ¿no? El efecto de menor actividad, el efecto de mayor deuda, el efecto de mayor incertidumbre. Ese efecto va a primar y yo esperaría que el tipo de cambio real se mantenga más o menos en los niveles en términos reales que está hoy día. Eso ojalá que sea así, porque esa es una tremenda noticia y siempre para los productores y para los exportadores influye mucho el tipo de cambio. Ahora es fácil equivocarse, lo digo con mucha humildad, digamos. Pero Sí. creo yo que la situación adversa en Chile se va a mantener. Entonces, países cuando se empobrecen y se complican, las monedas se devalúan. Eso es una ley muy activa. Sí. Otra pregunta que va dirigida a mí, dice, en un sector de exportaciones cada vez más competitivo y perspectiva económica más desafiante, ¿considera usted una opción que las compañías deban o puedan enfocarse en un modelo low cost con menos estructura? La pregunta yo la encuentro novedosa. En un principio, mi opinión es que los mercados, como tienen mucha oferta de distintos países, están cada día más exigentes en cuanto a calidad, cumplimiento, exigencia. Por lo que en un sistema de costos bajos, con poca estructura de apoyo y a lo mejor traspasarse esa parte al productor, no la veo muy viable. En nuestra experiencia, cuando partimos en GESEX, hace bastantes años, así partió nuestra idea de empresa exportadora. De hecho, GESEX, el nombre real se llama Gestión de Exportaciones Frutícolas, donde la exportadora buscaba los negocios, esencialmente lo comercial y logística, y los productores teníamos que dejar la fruta acostado de nave. Resultó el primer año y te das cuenta que para poder cumplir todo lo que te piden los compradores, los grandes compradores afuera, necesitan no solo de una buena logística, necesitábamos de centrales frutícolas, modernas, de buenos y rápidos servicios donde pueda uniformar las calidades, la parte comercial, la parte de producción, tienen que estar muy activas y alerta a los diarios cambios, a los cambios diarios. Departamentos de I+D, donde tiene que estar muy encima de la pelota los cambios, varietales, del consumo, y esto se logra con buenos equipos. Y no creo que con pocas personas o un sistema de materiales baratos o logística barata se pueda hacer. Además que también creo que en parte en esto, una de las formas de bajar los costos es asociatividad, con volúmenes más grandes, que es lo que quieren los compradores además, donde le pueda abastecer ojalá todo el año y no tener que entenderse con tantos vendedores. Hay muy buenas empresas exportadoras, y partiendo por GESEX, donde la parte comercial es muy importante y no es conveniente ahorrarse unos pocos pesos, creo yo. Lo que más hay que preocuparse es de producir muy buena fruta y venderla bien. Yo creo que el low cost hoy día es súper complejo. De hecho, se nos han encarecido los costos y la mano de obra, que es el principal costo que tenemos, no va a bajar nunca. Al contrario, va a siempre seguir subiendo. Como lo decía Jorge, hoy día tenemos bastante mano de obra, no tenemos problemas, pero no va a ser más barata, sino que tenemos cantidad, pero no más barata. Así que yo creo que en ese sentido no vale la pena meterse en un low cost. Hay que preocuparse de los costos, pero low cost como es definido, por ejemplo, una línea aérea o qué sé yo, no lo veo mucho en la fruta.
Aquí tenemos otra pregunta para Jorge. ¿Cómo ves, Jorge, el comercio mundial en relación a la competencia del hemisferio sur? ¿Piensas que los países pueden volver a ponernos barreras para la arancelaria cuando atacamos o producimos mucha fruta determinada? Vemos que algunos países muy libertarios dejan de serlo. Me refiero, por ejemplo, en estos últimos días a lo que está pasando con los arándanos en Estados Unidos, donde los productores americanos están pidiendo salvaguardias para la fruta importada. ¿Cómo lo ves eso con el aumento de los volúmenes en estos países grandes compradores donde damos la mayoría de nuestra fruta? Bueno, efectivamente, yo creo que ha habido un cambio importante desde que asumió Donald Trump en Estados Unidos hacia un sesgo más proteccionista. El énfasis de Donald Trump, sin embargo, no ha estado tanto en los productos agrícolas, sino en productos de tipo manufacturado, que están en otro sector, en otro rubro económico, pero esto que estamos viendo de la salvaguardia es un signo de relativa preocupación, y es muy típico cuando hay crisis económica, cuando hay contracción de actividad, etcétera. Es muy típico ver una reacción de ese tipo proteccionista. Lo que a mí me preocupa de la salvaguardia en particular es que recordemos que me preocuparía menos un antidumping, ¿no? Pero la salvaguardia me preocupa porque la salvaguardia, por definición, es contra todas las importaciones. Y cuando uno ve los países que exportan arándano, yo creo que el problema lo están haciendo los mexicanos y los canadienses, que están en el mismo hemisferio, ¿no? Pero ahí podemos pagar, ¿cómo se llama?, justos por pecadores. Ahora, un tema que Chile debería ver en el tema salvaguardia es que recordemos que la salvaguardia requiere ciertas compensaciones, ¿sí?, que normalmente pueden hacerse el mismo producto, y además Chile tiene el tratado con Estados Unidos, bueno, también tiene Canadá y México, pero el énfasis más que en hacer un estudio, que no hay daño, en fin, que eso le va a interesar a los mexicanos y a los canadienses. Nosotros deberíamos estar pensando en algún tipo de compensación o de excepción, especialmente porque estamos fuera de la temporada en que ellos tenían su producción. Pero efectivamente hay un riesgo, ¿no? Pero tenemos ahí la ventaja de estar en contestación, que sigue siendo una ventaja importante, porque hacemos menos daño, ¿no?, porque está en la misma estación. Perfecto, sí. Complementando lo que tú has dicho, hoy día dentro de los problemas que está teniendo y que va a tener aún más la industria frutícola chilena en el mediano plazo, es que tenemos países como Perú, por ejemplo, que está produciendo las mismas frutas que Chile, pero en cantidades importantes, y entonces esto hace que al final dejan de haber ventanas, pasan a ser un producto, un tiempo mucho más amplio, más largo durante los meses, y empiezan en algunos casos a chocar con estos países y por eso que tienden en el caso de Estados Unidos es parte de esta salvaguardia que le quieren poner a los arándanos, porque están viendo una oferta muy grande y los americanos, los productores americanos han tendido o han tenido algunos precios más bajos, y eso al tiro ellos empiezan a defenderse, y los agricultores en California, en Washington, tienen mucho poder, y allá lo oyen los parlamentarios, y no como en Chile, que no oyen poco, se les olvida que hay que elegirlo. Pero bueno, eso un poco, yo creo que va por ese lado. Otra pregunta que nos ha llegado, dice ¿cómo han cambiado los canales de distribución y logística y los mercados externos? Ahí un poco los mercados en general han cambiado un poco por los crecimientos de los distintos países. Ahí lo mostraba Jorge, por ejemplo, China. China es un país que ha ido creciendo fuertemente en el consumo, donde lo ha demostrado en muchos rubros, y en el caso de la fruta también. O sea, hoy día China como mercado es el segundo importador de Chile en general en la fruta, después de Estados Unidos. Entonces, los mercados han ido cambiando de esa forma. Estados Unidos sigue siendo el más importante,
Y los otros mercados han sido principalmente los que más han crecido del Asia, los mercados asiáticos. La logística sigue siendo parecida. Han habido mejoras hacia China en el transporte naviero, especialmente para la cereza, donde hoy día los barcos se demoran en 23, 24 días, donde antes se demoraban 31 días, o sea, bajó una semana el viaje para la cereza, y eso ha sido en gran parte el éxito que ha tenido la cereza de poder llegar mucho más rápido. O sea, la logística sí ha mejorado. Ha empeorado, por ejemplo, con Europa. Con Europa ha empeorado, antes nos demorábamos 22, 23 días y hoy día es difícil demorarse menos de 30. Entonces, han habido cambios que para un lado son mejores, para otro no ha sido tan bueno. También el tema de la pandemia ha hecho cambio importante en la venta, en la distribución. Lo decía Jorge, Europa ha sido el más afectado por justamente la venta, como la distribución, especialmente en los países del Mediterráneo. España fue uno de los más perjudicados porque es donde más venden en tipo feria, en Las Vegas, en todo lo que es el mercado mayorista. Y fueron los que justamente más se vieron afectados. Y los grandes ganadores han sido los supermercados en todo el mundo, porque han sido donde la gente ha sentido la mayor seguridad sanitaria y se han refugiado y han comprado mucho más en los supermercados, donde han tenido mucho mejor logística, distribución, sanidad, así que han sido los grandes ganadores en todo el mundo. Así que esa pregunta, digamos, sí ha estado cambiando, va a seguir cambiando, y también todo el tema de los envases, que también es un desafío para la exportadora, porque la gente también hoy día está buscando refugio en envases que a ellos les den seguridad, o sea, menos fruta a granel, más fruta envasada. Cosa que atenta con lo que había estado pasando en los últimos años, que la gente también quería menos plástico. Entonces hay un tema que ahí, por mientras, creo que van a aceptar más eso y va a volver a cambiar después, a medida que vaya saliendo este tema de la pandemia y encontremos toda esta mejora en alguna posible vacuna. Así que eso todavía falta, pero sin duda va a seguir cambiando, y los mercados se van adaptando, y el tema varietal también es otro tema que ha estado cambiando fuertemente y va a seguir cambiando, por lo tanto hay que seguir muy atentos, y que son partes que encarecen el sistema para los productores, pero es la tendencia y eso no tiene vuelta. Así que hay cambios, van a seguir habiendo cambios, pero yo en lo personal estoy súper optimista porque con el real descalabro que pasó esta temporada entre enero y abril, y pudimos salir de una temporada, como lo hablábamos antes, que se veía tan negra y salió bastante positiva finalmente. Yo creo que esto ha sido lo peor que hemos enfrentado, diría yo, en la historia de la fruta. Así que el mundo ha estado mucho más reactivo, y la reacción ha sido positiva para nosotros. Así que creo que estoy de acuerdo que vamos a seguir con un momento bueno, dólar bueno. Hay incertidumbre, Jorge se refirió a la incertidumbre americana, que no hay duda que la está y es muy importante para nosotros, pero desgraciadamente tenemos una incertidumbre en Chile que no es menor, que viene ahora con las elecciones. Así que ojalá que haya también raciocinio como el que decía Jorge en Estados Unidos, lo haya en Chile, y las cosas se den bien. Así que ya estamos terminando las preguntas, y quiero ahora traspasar, dejarle nuevamente a Felipe Ibáñez, el dueño de casa, el que nos ha abierto las puertas para esta conversación, esta interesante exposición de Jorge, y un poco yo contarles lo que vemos nosotros en la fruta, en las exportaciones. Las palabras de despedida de Felipe, y agradecer nuevamente al banco esta oportunidad que nos ha dado, a Jorge, a mí, a contarle un poco de la industria, y muchas gracias de nuevo, Felipe, y quedas tú con las palabras. Muchas gracias, Cristian. Jorge, muy interesante su exposición. Como ustedes han comentado, es algo completamente inédito que estamos viviendo, algo que ha afectado nuestra forma de hacer negocio. Ustedes
enfrentándose a mercados que han estado con distintos cambios, algunos canales cerrados, abriendo otros. La verdad es que esto ha sido algo que nos pilló todo de sorpresa. Se ha reaccionado bien, vamos a ver cuánto dura, aparentemente por un buen tiempo. Así que nada, agradecerle a usted su exposición del lado económico, del lado de la experiencia, del lado empresarial. Gracias a todas las personas que nos acompañaron también en este webinar. Acuérdense que hay un código QR para que descarguen la encuesta, nos va a servir mucho para mejorar la calidad de estos webinars. Así que muchas gracias, con esto me despido, que esté muy bien. Chao. Adiós.